la clase de hoy. Buenas tardes, damos inicio el día de hoy a la 12ª semana de nuestras clases. Y esta vez vamos a ver lo que es todo relacionado a la gestión logística. Antes de empezar, tendríamos que recordar que la semana pasada nosotros hemos visto todo lo relacionado a lo que es gestión clínica, ¿no? Entonces hemos analizado todo lo de gestión clínica, hemos visto la importancia que tiene la gestión clínica. La gestión clínica es parte de la descentralización de la gestión en un hospital, donde cada servicio no solamente va a dar la atención a los pacientes, sino que va a manejar sus propios recursos. Estamos hablando de los recursos humanos, de los recursos físicos, de los recursos tecnológicos y de los recursos económicos, todo centrado en la atención del paciente. También hemos visto lo importante que es que haya la formalización y la uniformidad para, digamos, para la atención de los pacientes. Entonces, ¿cómo formalizamos? ¿Cómo prácticamente uniformizamos esa atención de paciente con el uso de las guías de práctica clínica? Entonces hemos visto cuán importantes son las guías de práctica clínica que van a servir para uniformizar los criterios para la atención para el tratamiento y para el seguimiento de los pacientes. También hemos dicho que esto es sumamente importante porque nos va a servir para dar una mejor atención, para saber los recursos que nosotros estamos necesitando. No sé si alguno de ustedes tuvieran alguna pregunta que haya quedado pendiente o que hayan visto que de repente no he dicho todo o no lo he dicho tan claramente en la clase del día de la semana pasada sobre gestión clínica. Entonces, si no hay preguntas, entonces daremos inicio a esta semana en la cual nosotros vamos a ver la gestión logística. Vamos a hablar de las definiciones y vamos a hablar también de los procesos. Comenzaremos por definir qué cosa es un sistema logístico. No estoy hablando gestión. En este momento estoy hablando del sistema, de lo que es todo. Y la definición dice, el sistema logístico, también se denomina sistema de abastecimientos, cadena de suministros, es uno de los principales componentes de la gestión que tiene por finalidad la previsión y la provisión de los bienes y servicios que la institución requiere para su funcionamiento. Entonces, es esto muy importante que tengamos en cuenta, la previsión. Tenemos que ver qué cosa es lo que necesitamos. Y la provisión, ya sabemos lo que necesitamos, entonces eso es lo que nosotros vamos a adquirir para que funcione nuestro servicio. Se dice que el sistema logístico es el sistema más crítico de todo el establecimiento de salud y es uno de los más importantes para el logro de los objetivos y metas de la institución. Si ustedes se acordarán en un momento cuando decíamos qué es lo más importante en el funcionamiento de ese hospital para que todo pueda funcionar. Muchos me decían emergencia, otros me decían consulta externa, pero nosotros, ¿qué dijimos? Lo más importante es la parte logística. Y si no funciona la parte logística, entonces no tenemos los recursos para poder brindar esa atención, ¿no? Entonces decimos, es un sistema crítico en todo establecimiento de salud y es uno de los más importantes para el logro de los objetivos y metas de la institución. Ese sistema logístico, sistema de abastecimientos, está compuesto por 3 subsistemas y vamos a ir viendo cada uno de ellos. Primeramente, el subsistema de la información. Ya hemos mencionado lo importante que es la información. Ahí me quedo porque después vamos a continuar. El subsistema de la negociación. Y entonces vamos a ver a qué se refiere, con quién tenemos que negociar. Y tercero, el subsistema de la utilización y de la preservación. Entonces ya esto nos hace pensar,
ya hemos adquirido lo que nosotros necesitamos para dar la atención. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Tenemos que preservarlo, tenemos que cuidarlo, ¿sí? Entonces, vamos a ir definiendo cada uno de estos subsistemas. Y así comenzaremos por el subsistema de la información. Dice que es el conjunto interrelacionado de procesos técnicos que permiten recoger, analizar, combinar, almacenar y proporcionar datos para la toma de decisiones. Cuando nosotros hemos hablado de toma de decisiones, hemos visto lo importante que es la información y hemos visto las características que tiene que tener esa información, que tiene que ser oportuna, tiene que ser veraz, tiene que ser creíble, ¿no? Entonces, si no tiene esas características que ya las hemos definido, entonces no nos va a permitir tomar buenas decisiones. Ese sistema, mediante ese sistema de información, primeramente, ¿qué hacemos? Recogemos datos. Tenemos datos aislados. Los datos aislados no nos sirven. Tenemos que analizarlo. ¿Por qué son esos datos? Tenemos incluso que combinar esos datos y luego almacenarlos. Cuando ya nosotros hemos analizado los datos y los hemos combinado, ya podemos decir que estos datos nos sirven para tomar las decisiones. Antes no podríamos tomar decisiones. Entonces, eso es una primera parte del subsistema de información que ustedes ya lo entienden porque ya lo hemos visto. Y si nosotros ya nos estamos refiriendo solamente al sistema logístico, ¿qué datos? ¿Para qué? ¿O en qué áreas? ¿Para qué necesitamos esa información? Primeramente, para catalogar los bienes y servicios. Los vamos a catalogar. Si no tenemos información, ¿cómo los podemos catalogar? ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Los vamos a programar. Vamos a programar, digamos, si nosotros tenemos esos datos, entonces ya nosotros podemos hacer nuestra programación. Necesitamos, por ejemplo, ¿qué necesitamos? Guantes descartables, ¿no? ¿Cuántos guantes descartables? ¿Qué cantidad se requiere para un año? ¿De qué tallas, no? ¿De qué tallas, no? Requerimos estos guantes? Entonces estamos programando. Viene otros datos de que nosotros necesitamos conocer. El registro de proveedores. ¿Quiénes nos van a vender esos guantes? Y por último, el control. Nos han vendido lo que realmente necesitábamos. Lo que nosotros hemos adquirido está de acuerdo a las especificaciones técnicas que nosotros como médicos, como los usuarios, estamos solicitando para la atención de nuestros pacientes. Entonces son los 4 procesos que conforman el sistema de información: la catalogación, la programación, el registro de los proveedores y el control. Tenemos otro subsistema, que es el subsistema de la negociación. Y en este subsistema de la negociación, decimos que esto se refiere al conjunto interrelacionado de procesos que permiten asumir derechos sobre bienes y servicios, respondiendo a cambio con obligaciones, y comprende la adquisición de bienes y servicios. Entonces, ¿con quién vamos a negociar? Nosotros vamos a negociar con nuestros proveedores. Con nuestros proveedores para poder adquirir estos bienes y estos servicios. Si no negociamos, entonces imagínense, digamos, no podríamos tener una buena adquisición. ¿Qué negociamos? ¿Negociamos precios? Sí. ¿Negociamos calidad? Sí. ¿Negociamos que se cumplan las especificaciones técnicas que estamos dando? Sí. ¿Negociamos que en un momento vamos a decir, si tenemos sobrestock de determinados medicamentos o determinados insumos, podemos cambiarlos por otros? Sí. Entonces, permanentemente estamos en una negociación. Por eso, cuán importante es el subsistema de negociación en la gestión logística. Y tenemos
finalmente, el tercer subsistema, que se refiere al subsistema de utilización y de preservación. Entonces, ¿cómo lo definimos? Como el conjunto de procesos que actúan sobre los bienes y servicios para cautelar su correcta utilización. Entonces, son una serie de procesos que van a intervenir, ¿no?, entre los bienes y servicios para cautelar su correcta utilización. Ustedes les llamará la atención que estamos hablando del sistema logístico y he hablado de insumos, he hablado de medicamentos, podemos hablar de equipamiento, pero también hablamos de recurso humano, ¿no? Porque dice servicios. ¿Los servicios quién los presta? Los presta el recurso humano. ¿Y qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá que ver el sistema logístico con esto? Tendrá que ver si necesitamos contratar, por ejemplo, más personal administrativo. ¿Dónde va a estar ese personal administrativo? Ya hemos hablado también en una clase pasada, digamos, de la obtención o del señalar el puesto de trabajo, las funciones que tenga. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de servicio. Lo otro, ya nos estamos refiriendo a los bienes. Y en esto de los bienes, es importante considerar los procesos de almacenamiento de esos bienes, proceso de mantenimiento de los bienes, la seguridad de los bienes y finalmente la distribución y disposición final. Entonces tenemos que tener en cuenta el almacenamiento, el mantenimiento, tenemos que mantenerlos que estén, digamos, intactos como nosotros los hemos comprado. Tenemos que ver que estén seguros, que no se vayan a perder o que no se vayan a deteriorar y finalmente ver esa distribución final y como dice, dónde van a ir. Entonces, de esa manera, hemos visto los tres subsistemas de utilización y de utilización, preservación, información. ¿Alguna pregunta hasta acá antes de avanzar? ¿Alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? Fiorella Rosales. Claudia Vázquez. Sí, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguna pregunta, algo que no te haya quedado claro hasta acá para seguir avanzando? No, doctora, todo claro. Continuamos. Gracias. Y ahora sí, hemos estado definiendo lo que era el sistema logístico. Ahora pasamos a ver lo que es la gestión logística. Y en relación a la gestión logística tendremos que decir que es el conjunto de conocimientos, acciones, medios destinados a prever y proveer los recursos necesarios que posibiliten realizar una actividad a tiempo, en forma y al costo más oportuno. Entonces, miren la relevancia que tiene la gestión logística. Ya hemos dicho prever y proveer, hemos definido esas dos palabras, y entonces dice, para realizar una actividad a tiempo, necesitamos, por ejemplo, poner una sonda nasogástrica a un paciente. Y al costo más oportuno. Cuando hablamos del costo más oportuno, ustedes saben que eso lo define. También tenemos otra definición de lo que es gestión logística, que dice que se define como el proceso de planificar, implementar y controlar el flujo, almacenamiento y distribución de productos y manejar la información relacionada con ese proceso, desde el lugar de origen hasta
propósito de satisfacer en forma adecuada los requerimientos de los clientes. Implementar y controlar el flujo de almacenamiento. O sea, almacenamos y después ya lo distribuimos. O sea que estos insumos, estos medicamentos, estos materiales tienen que llegar al lugar de donde se ha generado, digamos, esta compra, de donde se ha generado esta necesidad. ¿Para qué cosa? Para satisfacer en forma adecuada, como dice ahí, los requerimientos que tengan nuestros clientes. Otra definición. La gestión logística se refiere a la entrega oportuna, miren la palabra tan importante, la entrega oportuna de materiales, de productos y servicios necesarios para la operación eficiente de los servicios de salud en relación a sus objetivos y a sus metas. Se define como la entrega oportuna de los materiales, productos, servicios necesarios para la operación eficiente de los servicios de salud en relación a sus objetivos y a sus metas. Definitivamente, ustedes ya saben, todo lo que hacemos en administración es para que se cumplan los objetivos desde que hemos empezado el curso. La gestión logística, desde el punto de vista gerencial, es una estrategia necesaria para manejar en forma integral la cadena de suministros. Entonces, ¿cuál es esa cadena de suministros? La cadena es desde que se planifica qué vamos a comprar, cómo vamos a comprar, cuánto vamos a comprar, hasta que se distribuye, o sea, lo que decimos la disposición final, a los servicios donde tienen que llegar estos bienes. Dice también que su desempeño debe ser medido a través del servicio al cliente. En la gestión logística intervienen los sistemas de información, que ya los hemos visto, y dice que estos son compartidos por todos los que intervienen en la gestión logística. Hemos dicho que tenemos que ver, tenemos que captar todos los datos, ¿no? Para poder tener información, procesar esos datos y poder tomar decisiones. Tenemos que tener también en cuenta los indicadores de desempeño y su aplicación que nos da a conocer los niveles de inventario, qué es lo que tenemos, qué es lo que nos hace falta, el almacenamiento de los productos, qué productos son los que tenemos almacenados, por cuánto tiempo los tenemos almacenados, está de acuerdo con lo que nosotros hemos solicitado, no va a ser cosa que tengamos un sobrestock o tengamos un déficit de los productos. Tenemos que ver también la rotación de los productos. De repente hemos pedido un determinado bien, pero prácticamente se almacena, se queda, hay un sobrestock, seguimos pidiendo y prácticamente, si hablamos, por ejemplo, de medicamentos, estos medicamentos, sobre todo de medicamentos, estos medicamentos se podrían vencer. Esto de la gestión logística, que lo podríamos definir también con dos palabras, como está ahí, dice, es el proceso de comprar y de entregar, que tiene que ver con lo que yo acabo ya de mencionar, el proceso de planeación coordinado con todas las dependencias del hospital, planificamos con todas. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para el próximo año, no? El proceso de adquisiciones, si ya sabemos lo que tenemos que comprar, entonces viene el proceso de adquisiciones o el proceso de compras. Luego viene el manejo técnico y cuidadoso del almacenamiento, de los inventarios que tiene que haber en ese almacenamiento, ¿no? Y los suministros y cómo estos van a llegar a su disposición final. Se consideran en la gestión logística 5 componentes básicos. Primeramente, el servicio del cliente. Y ya venimos diciendo, y sobre todo he hecho mucho hincapié,
cuando hemos hablado de la gestión clínica, que el centro, para quien trabajamos en un servicio de salud, el centro, ¿quién es? Es el paciente, o sea, el usuario externo. Por eso dice el servicio al cliente. ¿Qué es importante ver? Los inventarios que también ya estamos definiendo. Los suministros que tengamos que ver. El almacenamiento y finalmente el transporte y la distribución. O sea, tenemos que ver el servicio al cliente, los inventarios, los suministros, el almacenamiento y el transporte y la distribución. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que no esté claro? Y acá vamos a definir, estamos hablando. Joel, sí, Joel. Sí. Una pregunta. ¿Y cómo es que se llega a hacer el proceso de adquisición? O sea, ¿quién da ese supuesto financiamiento para que se pueda lograr adquirir lo que se necesita? No, no hay un financiamiento, es de los recursos del hospital, de los recursos económicos. ¿Eso es lo que tú me estás preguntando? Sí, doctora. Ya, son los recursos del hospital. No son donaciones, no estamos hablando de donaciones. Donaciones es otra cosa muy aparte de esto. Entonces, digamos, cuando nosotros hemos hecho nuestro plan operativo, también en nuestro plan operativo, ¿qué tendría que ir? Tendría que ir, necesitamos ¿compra de qué? De medicamentos o de insumos. ¿Cuándo lo vamos a comprar? Lo vamos a comprar en enero. ¿Cuándo lo vamos a programar? Octubre, noviembre. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con los recursos disponibles que tengamos en el hospital, ¿no? Generalmente son recursos que pueden venir del Ministerio de Salud, son recursos también propios, entonces por eso tenemos que decir, bueno, esto necesitamos comprar, esto cuesta tanto, vamos a comprar todo o qué es lo que nosotros tenemos que priorizar. Y acá está bien tu pregunta, porque vendría otra cosa más, la importancia, la relevancia de la aplicación de las guías de práctica clínica. Y que esto tiene que ser, bueno, como ya hemos visto en gestión clínica, basada en la medicina por evidencias. No sé si quedó claro, Joel. Sí, doctora, muchas gracias. Ya. Esto ya habíamos visto. Pasamos. Entonces decimos, vamos a hablar lo que es la cadena de suministros o cadena de abastos. Y mencionamos que es la compleja serie de procesos de intercambio o flujo de materiales y de información que se establece tanto dentro de cada organización o empresa como fuera de ella con los respectivos proveedores y los respectivos clientes. Entonces, a ver, vamos a captar qué es lo que nos quiere decir. Dice la compleja serie de procesos de intercambio o flujo de materiales, y acá viene, digamos, la compra, adquisiciones, el almacenamiento, que se establece, esto es dentro de la organización, dentro de la empresa. Planificamos, decimos vamos a comprar, compramos, lo almacenamos. Como fuera de ella, ¿qué es lo que vamos a trabajar fuera de ella? La adquisición, la compra, porque fuera de nuestro hospital, que es nuestra empresa, ¿tenemos a quién? Tenemos a nuestros proveedores. Por eso dice, con los respectivos proveedores y clientes. Hemos hablado también de inventarios y entonces diremos, ¿qué cosa es inventarios? Y decimos que los inventarios se definen a registro documental, o se refiere a registro documental de bienes y demás productos pertenecientes a una institución,
Los mismos que se encuentran en forma ordenada y precisa. Entonces, el inventario, ¿dónde lo tendríamos, Joel? ¿De dónde sacamos nuestros inventarios principalmente? Joel, ¿de dónde? Principalmente, esos inventarios salen de dónde, de dónde? Salen del almacén. Ahí tenemos. Pero también ustedes me podrán decir, sí, pero también tenemos pequeños almacenes en centro quirúrgico, sí, tenemos pequeños almacenes en centro quirúrgico. También tenemos otro pequeño almacén en emergencia. Y podría haber más pequeños todavía en cada uno de los servicios. Entonces, principalmente en el almacén, ¿sí? Hablamos también de abastecimientos y suministros. Y entonces vamos a ver a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de este tema. Nos estamos refiriendo a la parte de la logística que se ocupa de las actividades que se desarrollan para la adquisición, el almacenamiento, el suministro de medicamentos, equipos en forma oportuna, en cantidades exactas, con calidad óptima, en el lugar apropiado, que permita a la organización, decíamos, cumplir y con sus metas. Entonces, es la parte de la logística que se ocupa de las actividades que se desarrollan y el suministro de medicamentos, equipos en forma oportuna, en cantidades exactas, con calidad óptima, en el lugar apropiado, que permita a la organización cumplir con sus objetivos y sus metas. Dentro de las características de abastecimientos y suministros tenemos las siguientes características. Primeramente, de manera oportuna. Nosotros no vamos a comprar para que esa compra nos la entreguen, por ejemplo, en el mes de junio o julio, ¿no? En cantidades exactas. Las cantidades exactas dependen de la información que nosotros tenemos de qué cosa es lo que estamos necesitando en cada uno de los servicios. Con calidad óptima, no voy a hacer el comentario, y en el lugar apropiado. Necesitamos que todos esos, esa compra de insumos que hemos hecho, de insumos, de medicamentos, de equipos, vengan, digamos, al hospital. Y con estas características, estas 4 características que dice, de manera oportuna, en cantidades exactas, con calidad óptima y en el lugar apropiado, ¿no? Nosotros podemos trabajar en lo que dice abastecimientos y suministros. ¿Alguna pregunta antes de entrar a hablar sobre el departamento de compras? Joel. Doctor, pregunta, cuando menciona de que tiene que hacerse abastecimiento de manera oportuna, ¿se refiere a que tienen que ser materiales que sean especialmente para este mes o pueden ser con proyección para futuras utilizaciones? Ya. Es que las compras no las podrías hacer para un mes. Las compras las haces para un año. Mínimo podría ser 6 meses. Pero para un mes, imagínate. Vamos a ver la próxima clase, o sea, el día miércoles, todo lo que se tiene que hacer para comprar, ¿no? Desde que lo planificas, tienes que planificar. Entonces viene la pregunta, ¿qué comprar, cuándo comprar y cuánto comprar? Esas 3 preguntas te van a responder a la planificación. Entonces, imagínate, no podrías estar diseñando todos estos procesos cada mes. Por eso te digo, la compra definitivamente es para un año o mínimo para 6 meses. Contesté. Sí, doctora, muchas gracias. Ya. Renzo. Doctora,
En tal caso, ¿cuál sería mejor opción o sería más efectivo? ¿El de 6 meses o el de un año? Yo te diría que yo creo que es mejor comprar para un año. Porque mira, estamos viendo la planificación, las adquisiciones o compra, el almacenamiento y la distribución. Esos son los 4 procesos que se engloban para la gestión logística. Entonces, como le decía a Joel, no vamos a estar comprando para un mes, no vamos a estar haciendo todo esto para un mes. 6 meses se pasa rápido. Mejor compramos para un año. ¿Pregunta? ¿Respondí tu pregunta? Sí, doctora, gracias. Bueno, entonces si no hay otra, ya, si no hay otra pregunta, pasamos a hablar un poquito del departamento de compras. Y vamos a ver en ese de cuáles son las actividades que tiene el departamento de compras, qué hace. Primeramente, determinar las especificaciones de los bienes y servicios. Pero acá yo tengo que decirles algo, tengo que adelantarme a lo que vamos a ver el miércoles. Las especificaciones de los bienes y servicios no las da el departamento de compras. Las especificaciones las da ¿quién? Su usuario final. Vamos a decir, si tenemos el servicio de ginecobstetricia, necesitamos comprar medicamentos, necesitamos comprar insumos. Compra no lo va a hacer, quizás lo puede hacer como un pasado histórico, pero no lo podría hacer. Entonces, ¿quién tiene que quedar eso? Lo tiene que dar el usuario. ¿Quién es el usuario? El servicio de ginecobstetricia. ¿Qué otra actividad? Lo que acabo de decir, determinar cuándo y cuánto comprar. Tercero, controlar los inventarios. Medicamentos tenemos pedido y tenemos un sobrestock y que incluso se pueden vencer o tenemos acumulados desde años anteriores. ¿Qué otra cosa tenemos que ver? Establecer y controlar la calidad, ¿no? La calidad de lo que hemos comprado y esa calidad está de acuerdo a esas especificaciones que nosotros hemos diseñado. ¿Qué otra cosa? Establecer y controlar la calidad. Obtener ofertas competitivas. Y cuando hablábamos de la negociación, decíamos con quién negociamos. Negociamos nosotros como clientes con nuestros proveedores. ¿Para qué cosa? Para obtener lo que dice acá, ofertas competitivas. Y desde luego, si adquirimos ofertas competitivas, tenemos que establecer lo que se llamarían los precios óptimos. Seguimos con las actividades. Evaluar a los proveedores. Tenemos que evaluarlos porque ¿qué sucede? Tenemos proveedores que hoy día están, este año están, les hemos comprado a ellos, al próximo año la empresa ha desaparecido, no está. Y ahora, digamos, con esto de la pandemia y con todas estas consecuencias, con mayor razón. ¿Qué otra actividad? Establecer la forma de pagos en cada periodo. ¿Cómo vamos a pagar? ¿Vamos a pagar en cuanto nosotros hacemos el pedido para la compra o vamos a pagar solamente un 50% y el otro 50% cuando nos entregue? Son ejemplos. ¿Qué otra actividad? Establecer procedimientos para orden de compras. Entonces, en este procedimiento para orden de compras estaría lo que hemos mencionado que sería la priorización. ¿Qué es lo que vamos a comprar primero? No nos va a alcanzar, digamos, todo el recurso económico para comprar en realidad todo lo que necesitamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que priorizar. Luego dice recibir, almacenar y entregar los bienes o productos. Entonces, es la etapa final, pero la etapa más importante porque de acá tenemos nosotros que sacar mucha información y tenemos que controlar mucho. Recibir, almacenar y entregar los bienes o productos. Seguimos con las actividades. Negociar y devolver. Habíamos visto que uno de los subsistemas del sistema logístico era la negociación, ¿no? Entonces decíamos, ¿con quién vamos a negociar? Vamos a negociar con nuestros proveedores,
Pero ¿qué cosa podemos negociar? Lo que dice ahí, negociar y devolver. Por ejemplo, vamos a devolver cuando tenemos un sobrestock. Vamos a devolver, por ejemplo, nos han mandado, ¿qué nos han mandado? Nos han mandado con las camillas, pero vemos que las rueditas se salen. Entonces tenemos que llamar al proveedor, decirle, mire lo que está pasando y las devolvemos. ¿Qué otra actividad? Hacer un ajuste y adquirir nuevos bienes o productos cuando, digamos, se esté necesitando. Ejemplo, me refiero a la pandemia. Hasta antes de, nadie conocía este problema viral, nadie conocía de que había que haber inmunizaciones, ¿no? Y entonces vino esto, se comenzó a hablar de inmunizaciones, de inmunizar a las personas, de la primera dosis de la vacuna. Entonces, ¿no? De repente devolvemos lo que habíamos comprado, o tenemos que tener más recursos económicos para adquirir estas vacunas. ¿Qué otra actividad? Dotar de la seguridad necesaria para evitar pérdidas. ¿Y dónde está esto? Por eso les decía, es la parte más importante. Esto está en el almacén, ¿no? Dotar de seguridad necesaria para evitar pérdidas. ¿Qué otra cosa? Contar con medidas para la conservación de los bienes. Eso lo vemos y vamos a hablar de eso el miércoles cuando hablemos del almacenamiento. Y mantenemos un adecuado suministro, porque tenemos que estar controlando que si hay un sobrestock, se puede vencer, sobre todo si son cuenta que estamos utilizando más por alguna, qué sé yo, vamos a suponer un accidente de tránsito, un desastre masivo, hemos utilizado más de lo que nosotros habíamos programado. Por eso tenemos que mantener un adecuado suministro. Tendríamos inmediatamente que hacer compras. Pero así como hemos mencionado, todas este número que son creo como 15, que son las actividades del departamento de compras, el departamento de compras, por todas esas funciones, por todas esas actividades que tiene que cumplir, también tiene que afrontar problemas. Y entre los problemas que tiene que afrontar, mencionaremos los siguientes. Compras descentralizadas no formales. ¿Qué sucedió? Y eso es común que suceda. De repente en emergencia tenemos un fin de semana largo, ¿no? ¿Y qué pasó? No previeron bien en emergencia qué es lo que se necesitaba, por lo tanto no pidieron al almacén para tener esto para los 2 o 3 días que son feriados, y falta, por ejemplo, ¿qué falta? Lo que comúnmente falta cloruro de sodio. Entonces, ¿qué hay que hacer? El jefe de la guardia, y autorizado por el jefe de emergencia, tiene que comprar, ¿no? En una farmacia, qué sé yo. Entonces son compras descentralizadas, son compras no formales. Excesivo tiempo para hacer la selección de bienes. Y comenté también, y lo vamos a volver a comentar en la próxima clase, la selección de bienes. ¿Quién hace la selección de bienes? Eso lo tiene que hacer el usuario interno, decíamos, por ejemplo, el servicio de ginecobstetricia, ¿sí? Dificultades de coordinación con los jefes de los departamentos médicos. ¿Y por qué? Porque a los jefes de los departamentos médicos no les gusta trabajar en esto. Entonces dicen, ¿pero qué tengo que saber yo lo de que se compre? Ya logística sabe lo que tiene que comprar. Y eso no es así. Lo vamos también a comentar después. Compras fraudulentas y no de acuerdo a la reglamentación. Entonces, compra fraudulenta, estamos comprando algo que de repente no necesitamos, estamos comprando algo que esté sobrevalorizado, ¿no? Y todo esto podríamos decir que en sí podría englobar que haya un sistema de información insuficiente que crea todos estos problemas, por lo menos que hasta acá hemos mencionado, y me parece que podemos seguir mencionando. ¿Qué otra cosa tenemos? Catálogos de bienes y registros de proveedores desactualizados. Tenemos un catálogo de proveedores de hace 5 años o de hace 3 años. Y esos proveedores ya no existen. O de repente existen los proveedores, pero ya no venden lo que nos vendieron hace 5 años. Ausencia de petitorios. Sobre todo, ¿a qué me refiero? A los petitorios
de tipo farmacológico, ¿no? Poca participación de los profesionales de la salud, lo que acabábamos de mencionar hace un momento, y que es realmente un serio problema porque el médico dice, yo no tengo nada que ver en compras, esa no es mi función, esa es función de logística, y no es así. Materiales, insumos y equipos en forma insuficiente, insatisfacción de los usuarios internos y externos. Los usuarios internos, ¿por qué pueden estar no satisfechos? Porque no tienen con qué trabajar, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, no tienen placas radiográficas. Entonces, el usuario interno está insatisfecho, pero también el usuario externo está insatisfecho, porque va al servicio de rayos X y le dice, no se puede tomar esta placa y la trae. Entonces, tenemos insatisfacción del usuario interno y del usuario externo. ¿Qué otro problema? Incumplimiento de los proveedores con los subsecuentes problemas de suministros. Entonces, se ha coordinado, se ha pactado con los proveedores que esos insumos, o sea, todo lo que hemos comprado nos lo debe traer en la quincena del mes de diciembre o nos tiene que traer en la quincena máximo en la segunda quincena del mes de enero. ¿Y qué pasa? De repente los proveedores no tienen stock. Y estamos en febrero, quincena de febrero, y no nos traen. Y eso que acarrea que haya, digamos, problemas con nuestros pacientes. Compra de sustitutos que pueden o no ser aceptados. Eso sí, eso a veces son fallas de la oficina de compras que dice, bueno, estas son las características que me han pedido, pero los proveedores dicen que esto no tiene, pero sí tienen, digamos, este insumo con estas otras características. No importa, compramos eso es igual. ¿Y por qué hacen eso? ¿Por qué es tan difícil traer al jefe de servicio o a la persona que el jefe de servicio designe para que pueda trabajar en este tema? ¿Qué otra cosa se puede dar? Que haya, y que origine un problema, que haya devolución de productos no aceptados que generan graves problemas. Entonces, miren ustedes cómo estamos viendo todos los problemas que tiene esa oficina de compras, ese departamento de compras. Para todos esos problemas, primeramente para las funciones y después los problemas derivados de estas funciones, tenemos alternativas de solución. Y dentro de esas alternativas de solución tenemos conformación de equipos técnicos con profesionales de la salud. Lo que estoy diciendo. Tiene que estar el representante, que no sea el jefe de servicio, pero que sea el representante que él designe. Tiene que haber un catálogo, un registro y petitorios que estén estandarizados, no son uno, otro, no son variados, y que estén actualizados. Y yo diría no solamente eso, sino que estén aprobados y que estén vigentes. ¿Qué otra cosa? Disminución de trámites innecesarios. A veces hay mucha burocracia y eso de que haya mucha burocracia nos trae problemas. También tenemos abastecimiento en cantidad suficiente y en el momento oportuno. Es una alternativa de solución a todos los problemas que hemos venido mencionando. Y finalmente, tenemos que mencionar, sobre todo en bienes, más que en servicios, que los bienes pueden ser de dos tipos, estratégicos y no estratégicos. Y vamos a definir cada uno de ellos. Así, por ejemplo, decimos que los bienes estratégicos son fundamentales para el normal desarrollo de las actividades del servicio. Y que los no estratégicos son aquellos que no son fundamentales para el desarrollo de las actividades del servicio. Entonces yo invitaría a uno de ustedes que me ponga un ejemplo de lo que acabo